empecemos a grabar. Y también tenemos... A ver, un segundo. Sí, está acá. Bueno, también están en las slides de la Universidad de Granada. Les comento un poco esto. Elegí colinealidad, en el programa está error de especificación primero, pero el error de especificación necesita mucho trabajo algebraico, así que prefiero que sea colinealidad. Es probable que este tema no lo encuentren tan detallado como lo tenemos acá nosotros, porque en las últimas versiones de los libros de econometría, colinealidad ya pasa a ser un tema dentro de lo que se llama un error de especificación, es decir, dentro de un tema distinto. Excepto en el libro de Matala, que no es que lo esté recomendando, sí es muy bueno, pero creo que está muy extenso. Por ejemplo, Stock y Watson, creo que el mismo Gooldrich, tienen secciones dentro de los capítulos sobre lo que es la colinealidad, y no tienen un capítulo de colinealidad. Así que, por favor, tengan presente eso al momento de ir a estudiar este tema. Nosotros teníamos un supuesto elemental que el modelo lineal general que hacía referencia a que la covarianza entre las variables de x y y, entre las variables x de la matriz de regresoras, nosotros decíamos que la covar entre xj y xh, este es en el modelo lineal, es igual a 0. ¿Eso qué significaba? Que no existía la posibilidad de que yo exprese en la matriz de varianzas y covarianzas, en la matriz de regresoras, una columna como función de otra columna. Ustedes recordarán, nuestra matriz de regresoras, X, la voy a hacer de manera vectorial, es decir, voy a poner X1 como vector, como el primer vector columna, X2 va a ser el segundo vector columna, perdón, no es necesario poner esa coma. Elipse, XH, es otro vector columna, el último. Siendo que cada XJ le voy a llamar vector columna, es un vector que agrupa X, primera fila, columna J, X, segunda fila, columna J, elipse, X, n fila, columna J. Es decir, esta es una simplificación vectorial de una expresión matricial. Con lo cual, nosotros decíamos en aquel momento que no había posibilidad de que yo pudiera expresar de manera perfecta y completa una columna en función de otra. Y esto, dentro del álgebra matricial que ustedes estudiaron en el curso de matemática, se conoce como independencia o dependencia lineal. Sin embargo, la dependencia o independencia que ustedes estudiaron podía ser tanto en filas como en columnas. Nosotros, por otro supuesto, al comienzo del modelo, la utilidad aleatoria independiente, decimos que los individuos no se pueden afectar en sus decisiones unos a otros. Es decir, no puede existir la dependencia entre filas. El individuo I, el individuo 1 no puede afectar al individuo 2 en ninguna de sus respuestas. Y las respuestas del 1 y del 2 son respuestas óptimas. Entonces, no tenemos este problema. El problema que sí estamos estudiando acá es el problema entre las columnas. Es decir, que exista una columna de variables que pueda ser expresada como una combinación lineal
perfecta o no perfecta de otra columna, de otra variable. Es decir, yo puedo, en un problema económico, hablar acerca de que x1 y x2 están o no están correlacionadas. El supuesto del modelo lineal general dice que no debieran estar correlacionadas para nada. Recordemos un poco por qué. Por el hecho de que, en esencia, la variabilidad se explica de manera aditiva. El componente determinístico suma al componente estocástico la explicación de la variabilidad. Entonces, si estás sumando, no puedes sumar dos veces la misma explicación. Si x1 y x2 tienen una correlación, tienen por ende una covarianza, estamos sumando dos veces lo mismo, y en realidad no están explicando dos veces, están explicando lo mismo. Entonces, lo que me plantea el modelo lineal general es, vos tenés que identificar variables que agreguen a la variabilidad explicada por aparte, que sumen por aparte. ¿Se entiende eso? Sin embargo, yo les voy a hacer como una especie de spoiler, porque después quiero que vamos directamente al álgebra o a la demostración. Sin embargo, tenemos que tener presente que nosotros, como en una de nuestras primeras clases, lo que estamos haciendo es, en realidad, trabajando con variables que aproximan dimensiones. Por ejemplo, cómo aproximamos la riqueza de los individuos, por medio de una variable de ingreso, por medio de una variable de acervo de capital físico, o acervo de capital cultural, o acervo de capital educativo o humano, lo que fuera. Cómo aproximamos una dimensión que se llame, no sé, utilidad o felicidad, que es una dimensión o bienestar de los individuos. No podemos estudiar el bienestar, porque es algo muy complejo. Lo que hacemos es, tomamos una variable, que toda vez que tome un valor, se llama variable latente, o una variable que al yo observarla pueda hacer una inferencia sobre la dimensión. En el caso de la utilidad, recordarán uno de los axiomas de la microeconomía, que dice que mientras los individuos consumen más bienes, más es preferido menos, haciendo una inferencia de que mientras más bienes consumen los individuos, son más felices. Y después viene la saciedad, la saturación, etc. Pero estoy haciendo una proxy de la dimensión bienestar, utilidad o felicidad. ¿Verdad? Bueno, ahora bien, vamos al ejemplo de la proxy riqueza, de la proxy de riqueza de los individuos, o de la proxy de pobreza, que hoy en día está tan en boga, que la pobreza o las necesidades insatisfechas, o como quieran llamarle, en realidad es una dimensión tan compleja que no solamente se debiera de estudiar de manera monetaria, que es la pobreza que se mide en INDEC, que es la posibilidad de comprar determinada canasta de bienes y servicios, sino que también se habla de una pobreza estructural, de cómo tener la casa, también se habla de una pobreza, no sé, de la capacidad económica que tenés. Es decir, vos podés ser pobre porque no tenés laburo, pero tenés un acervo de capital tan chico que en realidad siempre vas a ser pobre porque no vas a poder conseguir un laburo que te saque de la pobreza, es decir, que logres un ingreso monetario promedio mayor que el de la canasta. ¿Por qué? Porque tenés un acervo de capital educativo que en promedio en el mercado laboral no se te paga más de eso. Entonces, se llama la capacidad económica de los hogares. Pero también tenés pobreza cultural, pobreza educativa, pobreza en definitiva. Como que tenés muchas variables que te aproximan la dimensión pobreza. ¿Sí? Ahora, lo que me dice el supuesto del modelo lineal es que las variables, cuando yo las estudio como tal, no debieran de estar correlacionadas. Cuando yo hago una estimación, sin embargo, las variables en el método de estimación sí es probable que estén correlacionadas. Es probable que el individuo que tenga altos ingresos tenga un acervo de capital educativo alto, tenga un acervo cultural alto, y es decir, que las variables estén correlacionadas o estén correlacionadas de manera inversa. Entonces, acá se nos presenta un problema de que la colinealidad expresada en términos de un supuesto del modelo lineal general
Ya no se trata de una cuestión de existencia o no existencia, sino de grados. ¿Qué tanta colinealidad, correlación existe entre las variables para que yo diga, la verdad, no vale la pena meter dos variables, sino me quedo solo con una y gano un grado de libertad? Porque, en particular en los estudios econométricos que nosotros vamos a hacer, todas las variables van a estar correlacionadas. Y si tengo un tamaño muestral chico, el problema se llama micronumerosidad, que lo descubre Goodrich. Cuando yo tengo una muestra pequeña, parece que todo está relacionado con todo. ¿Por qué? Porque tengo tan pocas observaciones que todo se mueve junto. Entonces, voy a tener que lidiar con ese problema, entendiendo que es un problema que no voy a poder corregir en la estimación, sino que tengo que saber qué tanto puedo aceptar de pérdida en la eficiencia de mis estimadores mínimo cuadráticos por el hecho de que yo estoy trabajando de manera observacional, de manera muestral. El ingreso va a estar correlacionado con otras variables. ¿Hasta cuánto puedo yo aceptar que esté correlacionado? Bueno, eso vamos a ver ahora. Lo que se llama la colinealidad perfecta y lo que se llama la colinealidad aproximada o imperfecta. Entonces, vamos a trabajarlo en un modelo general. La colinealidad perfecta hace referencia a que existen dos variables cualesquiera, x3 y x5, como la que se muestran acá, para los i individuos, cuando i va de 1 a n, que puede expresarse una de otra de manera exacta. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que el ingreso presente, el ingreso futuro del individuo es igual a una variable exógena más 3 veces el ingreso presente, o 3 al cubo del ingreso presente, o h al cubo del ingreso presente. Es decir, yo puedo saber exactamente cómo es una columna a partir de otra columna. Con lo cual, estoy contabilizando 2 veces el aporte de una columna, porque en realidad es una combinación lineal de otra. Esto significa una relación perfecta, sin perturbación, sin error de medición. Y también significa que si la correlación es perfecta, el coeficiente de correlación entre las dos variables va a ser 1 o menos 1. Y el coeficiente de determinación va a ser igual a 1. Si yo hiciera una regresión auxiliar 1 de x3 y x5, donde no existe término de perturbación, es decir, la parte determinística explica toda la variabilidad, el coeficiente de determinación tiene que ser 1. Porque si no hay error en la medición, si no hay aporte de la parte estocástica, la parte determinística explica todo lo que le pasa. Y nosotros mostramos que el coeficiente de correlación de Pearson es una derivación del coeficiente de determinación de la regresión, con lo cual, si la explicación de la varianza por parte de mi modelo es completa, si esto es al cuadrado es 1, esto puede ser o 1 o menos 1. Multicolonialidad. Otro caso es aquel en que no hay una correlación perfecta entre ningún par de x y j, pero existe entre varias de ellas una relación lineal del tipo... Uy, qué chiquitito. Así. Donde, fíjense, esto ustedes lo van a ver en la literatura y lo van a recordar un poquitito del curso de álgebra. Estos se conocen como los autovalores o eigenvalues, perdón. Y cada una de las relaciones que me igualan a 0, que me completan, se llaman autovectores o eigenvectors. Los autovalores y los autovectores lo que me muestran es cómo es la relación lineal exacta o no exacta entre un conjunto de variables, de manera tal que la única forma de, cuando yo junto esas variables, el resultado sea 0, es porque alguno de los autovectores, de los autovalores, es no nulo. Es decir,
A2, A3, A7 tienen que ser no nulos para que se dé esta igualdad. Esta igualdad, esta es una ecuación, pero podrían ser muchas ecuaciones, y esos son los vectores de la dependencia lineal. Fíjense una cosa, si A2, si A3, si A7 fueran 0, la combinación lineal sería 0. No habría dependencia lineal. Es decir, si uno de los posibles valores de esta regresión B fuera 0, no habría relación entre x3 y x5, esto no sería 1 y esto no sería perfecto 1 menos 1. Ahora, lo que me plantea este postulado es que esta relación, que logra una combinación lineal igual a 0, es porque x7 se puede expresar como una función perfecta de las otras tres variables, sin que los coeficientes sean 0. ¿Cómo? Sencillamente despejando. Fíjense, x7 va a ser igual a A2, voy a poner así como si fuera un 0, A2 sobre A7 por x2, esto se conoce como raíz ahora, o coeficiente, menos A3 sobre A7, no, porque lo voy a pasar. Bueno, este también sería menos, ¿no? Igual después si el lado es negativo se compensa, el signo no es tan importante acá, x3. Es más, y a este cociente le podría llamar alfa 2 y a este cociente le podría llamar alfa 3. Entonces, ahora lo que yo digo es que x7 es una combinación lineal exacta entre x2 y x3, toda vez que ni a7, ni a3, ni a2 sea igual a 0. Entonces yo puedo expresarlo de manera perfecta y exacta. ¿Qué me dice en términos? Bueno, en este caso, el término correlación simple o de orden 1 entre 2 no necesariamente es igual a 1, porque la relación exacta se cumple cuando están las dos explicando a la tercera, y no cuando están de a 2. No es con x7 y x2, x7 y x3, x2 y x3. Es x7 con x2 y x3, que la correlación de 7 con 2 y 3, acá tendría que ser R de 7 punto 2 y 3, esto es igual a 1. Es el mismo caso de antes, cuando había dos variables nada más. El coeficiente es igual a 1. Es el mismo caso de antes, cuando había dos variables nada más. El coeficiente de correlación parcial va a ser igual a 1. Pero sigue siendo otra manera de expresar la colinealidad perfecta. Entonces, lo que yo estoy diciendo es en esencia que cuando existe colinealidad perfecta, voy a tomar de nuevo acá, es que en mi matriz de regresoras X existe un problema tal de que yo tengo el X vector columna 1, voy a hacer una liñita así más fácil, el X vector columna 2, el X vector columna 3, y el X vector columna 7, elipse, y yo estoy proponiendo que Y, matriz o vector, es X por beta, o beta por X, ya no me acuerdo, más 1. Ese es mi modelo lineal. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Acá lo que estoy viendo es que X7 en realidad es una combinación de 2 y 3, de 2 y 3. Con lo cual, X7 no debiera de estar. Porque, en términos intuitivos o en términos generales, exactamente, ya estoy explicando con 2 y 3 lo que quiere explicar 7. Y lo único que estoy haciendo es, si por ejemplo me dieran 10 de variabilidad, 2 y 3 podrían explicar 5 y 5. Y ahora lo que estoy haciendo es 4, 4 y 2, qué sé yo. Estoy separando el vicio. Pero aún
estoy perdiendo un grado de libertad. Entonces, tengo un problema acá. X7 no está aportando nada. Pero ese problema no solamente se resuelve identificando, sino se resuelve por el hecho de que, dado que X7 es una combinación lineal exacta, voy a tener un problema en la estimación de mi modelo mínimo cuadrático, perdón, del método mínimo cuadrático. Por esto. Cuando existe colinealidad perfecta, es decir, que una columna se puede expresar como otra de manera exacta, la matriz X traspuesta por X, ¿se acuerdan? Que beta sombrero, acá vamos a poner, ¿qué más? X traspuesta por Y. X traspuesta por X, todo ello a la inversa, es como si estuviera dividiendo por X traspuesta por Y. Entonces estoy dividiendo la covarianza XY sobre la varianza de X. Pero cuando yo tengo este problema de acá arriba, la matriz X traspuesta por X, de dimensión K por K, es una matriz que se conoce como matriz singular. Y la matriz singular, o una matriz cuyo rango es menor que K, y una matriz singular tiene el problema de que el determinante de la matriz singular es igual a 0. Y ustedes recuerdan que la matriz inversa se construía, ¿se acuerdan de una matriz inversa A? Exactamente. La matriz inversa se construía como 1 sobre el determinante de A multiplicado por la matriz de cofactores traspuesta o la matriz adjunta de A. La matriz adjunta de A. ¿Qué es lo que pasa? Si la matriz es singular por el hecho de que existe dependencia lineal, este determinante es 0. Si este determinante es 0, no se puede invertir la matriz. Les voy a dejar como tarea que me demuestren esto. ¿Sí? En el caso de dependencia lineal, ¿por qué el determinante es 0? Y se lo pueden buscar en cualquier parte, ¿no? ¿Dónde se puede buscar eso? En cualquier parte. Es más, en el chat que yo les pasé de econometría, sí, pedile específicamente que te haga la demostración de cuando existe dependencia lineal, que te demuestre que el determinante de la matriz de regresoras es nulo y por ende que no existe inversa. ¿Sí? La tarea es demostrar eso. Exacto. Es demostrar eso, porque acá lo estamos postulando. Acá decimos, cuando hay dependencia lineal, el determinante, la matriz se conoce como singular, y por ende el determinante es 0, y por ende no existe la inversa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Para nosotros es el peor de los escenarios, porque si no existe esta parte, significa no puedo determinar los beta sombreros. Es decir, los coeficientes mínimos cuadráticos son indeterminados. No puedo hacer la estimación. Por lo tanto, ahí está. En otras palabras, estoy en el peor de los escenarios. Bueno, acá dice un poquitito. Veamos. Ahora, lo que vamos a tener es un problema que... bueno, acá hay un pequeño caso que es interesante. Si no existe correlación alguna entre ninguna de las variables, tampoco es un buen escenario. Es decir, si se cumple a rajatabla que la covarianza XY y XJ para todo y todo J del modelo, o JH del modelo, no exista, voy a tener la matriz de regresoras de esta manera, siendo M22 una notación de momentos, que es la varianza. Fíjense,
el único valor no nulo va a ser la varianza de cada variable. Esta es la varianza de x2, la varianza de x3 y la varianza de xk. Porque la covarianza de x2, de x1 fila con x3 columna va a ser 0. La covarianza de xk contra xk-1 va a ser 0. No hay correlación entre ellos. Es como que me está diciendo el modelo, bueno, en realidad metiste muchas variables, pero cada una de esas variables no correlaciona juntas. Y acá viene la pregunta, ¿y acaso se podría haber trabajado cada una de esas por aparte? ¿Qué dicen ustedes? Encontramos el caso de ausencia, en él las variables explicativas están absolutamente no correlacionadas. Esto puede parecer que indica que se puede hacer una regresión simple entre y y cada una de ellas, pero eso cegaría los estimadores de la varianza de beta j. ¿Por qué? Bueno, si alguien me demuestra eso, que no está acá en la nota, le voy a dar un puntaje para el examen. También se pueden ayudar de ChatGPT, no sé si nos va a ayudar mucho, pero que en este caso la dubitativa es, che, si no están correlacionadas entre sí, hagamos directamente una regresión de y con cada una de las variables por aparte. Y con x2, y con x3, y con xk, porque x2, x3 y xk están absolutamente no correlacionadas. La covarianza es 0. En vez de hacer y con x2, x3 y xk, hagamos y con cada una de ellas por aparte. Pero el postulado de Menta dice que no es lo mismo, porque vamos a obtener, si hacemos por aparte, estimadores sesgados, estimadores mínimo cuadráticos sesgados. El sesgo es que el estimador en el largo plazo no llega al parámetro. O sea que es un problema bastante grave. ¿Por qué? Bueno, les pido por favor que lo investiguen un poquitito. ¿Por qué? Es decir, tienen que demostrar este párrafo. El último párrafo de la sección 1, que está en la página 3, antes de la sección 2. Bueno, y ahora ya entramos en lo que es, en esencia, nuestro problema tradicional. Digo, nuestro problema más habitual, que es la colinealidad aproximada. ¿Qué va a suceder? Que por lo general yo puedo explicar una variable aproximadamente en correlación con otra variable, pero no de manera exacta. Es decir, existe un término de perturbación. Si esta fuera una regresión auxiliar, la número 6, entre x2 y x3, yo podría hacer una regresión y voy a ver que exactamente no se explica x2 por x3, sino que x2 tiene una parte explicada por x3 y una parte explicada por otras cosas que no son x3. Por ejemplo, así mismo. Bueno, hay algunas propiedades que no me interesa ahora. Nótese que, bueno, pero puede darse el caso que tengamos nosotros la colinealidad cuando yo lo expreso en términos de x2 o x3 o de otras variables más un término de perturbación, toda vez que A2, A4, A8, los coeficientes de esa regresión auxiliar no sean 0, es decir, sean estadísticamente significativos, yo puedo construir una combinación lineal exacta, incluyendo el término de perturbación que me dé 0, de manera tal de que yo pudiera explicar x2 en función de la estimación que yo hice a partir de x2 con las otras variables, a4 sobre a2 por x4 y así sucesivamente, más a8 sobre a2 por x8 e inclusive voy a tener un término que va a ser 1 sobre a2 por el término de perturbación, por nu sub i.
Es decir, yo puedo hacer una predicción de los valores de x2 a partir de mi estimación econométrica y voy a tener un error de predicción. Por eso sigue siendo un problema de colinealidad. Yo sigo expresando una variable en función de otras o de otra, pero ya no de manera exacta. Ya no es una ecuación exacta. En cuyo caso, ahora voy a tener un problema. Cuando la dependencia lineal era perfecta o exacta, la matriz de regresores era singular, x transpuesta por x, el determinante era nulo y no existía la inversa. Ahora, no existe una dependencia lineal exacta, sino inexacta o aproximada. Entonces, en este caso, tengo lo que se llama un alto grado de colinealidad o grado imperfecto de colinealidad que trae como consecuencia que el determinante de x transpuesta por x no sea 0, pero sí que sea muy pequeño. Es decir, que sea próximo a 0. Si fuera 0, sería el caso donde nu sub u es 0, nu sub i es 0 y es exacto. Entonces lo que hace el determinante se está aproximando a 0. Por ende, todos los elementos de la matriz inversa que se dividen, porque vimos acá, en este caso, la matriz de cofactores traspuesta, la matriz adjunta, toda se divide por el determinante. Si yo todo lo divido por un valor que está tendiendo a 0, que es muy pequeño, el cociente se hace muy grande. Y entonces la inversa es muy grande. Si la inversa es muy grande, y la inversa es lo que divide a beta sombrero, ¿qué le va a pasar a beta sombrero? Exactamente. O dicho de otra manera, la inversa que está acá, ¿qué está capturando? X transpuesta por X inversa, ¿qué es? La varianza de X. ¿Cómo va a ser la varianza de X? No, muy grande. Cuando yo tengo un problema de colinealidad, la varianza de X es enorme, es gigante la varianza de X. Y al ser muy grande la varianza, y es lo que divide, los estimadores beta sombrero van a ser muy chiquititos todos. Pero ese todavía no es el efecto. Esa es la razón por la cual, vamos a ver ahora, nosotros teníamos lo siguiente. Entonces yo ya sé que en el caso de la colinealidad voy a tener que esto, x transpuesta por x, esto está en términos vectoriales por favor, si no tengo que escribir tanto, tiende a 0. Si esto tiende a 0, hace que, sea grande x transpuesta por x inversa, es decir, que la varianza, la var, la b de x, se hace más grande. La var, la b de x, se hace más grande. Como mi modelo de beta sombrero dice x transpuesta por x inversa por x transpuesta por y, no es otra cosa que covarianza xy sobre varianza de x. Si aumenta el denominador, el cociente disminuye. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener, ante un caso de colinealidad, estimadores mínimo cuadráticos muy pequeños. Pero ese no es el problema. El problema es que el estadístico de prueba, ¿se acuerdan ustedes del estadístico de prueba? Del T estadístico, que tenía el estimador menos el valor del parámetro sobre el desvío estándar del estimador. El desvío estándar del estimador.
Voy a pasar a otra hojita, si puedo escribir en otra hojita. Voy a escribir acá arriba, no lo que dice test. ¿Ustedes se acuerdan cómo era la varianza de X? Digo, de beta sombrero. Sigma cuadrado sobre... O X traspuesta por X, inversa, por sigma cuadrado. Es decir, es sigma cuadrado dividida en la varianza de X. Y yo acabo de decir que esto se hace gigante. Entonces, otra vez, voy a tener un problema. A ver, ¿qué va a pasar? Que la varianza de beta sería muy pequeña. A ver, yo les voy a mostrar acá. A ver. Los estimadores presentan varianzas y covarianzas muy grandes. Vamos a ver por qué. Que disminuyen la precisión de la estimación. Siguen siendo los mejores estimadores, pero ahora su mínimo varianza es demasiado grande debido a la colinealidad. Yo tengo esta expresión de la varianza y esta expresión de la varianza aproximada muestral. El efecto de la colinealidad es hacer que el determinante de X resulte muy pequeño y por lo tanto los elementos de X tiendan a ser grandes. La varianza tiende a ser grande. Así, por ejemplo, la varianza de beta sombrero va a ser sigma cuadrado por, la varianza de beta sombrero J, sigma cuadrado por AJJ, y esta será anormalmente grande porque AJJ será más grande de lo que sería si no existiera colinealidad. Siendo AJJ, por favor recuerden, el valor de la varianza de XJ. Entonces sigma cuadrado lo multiplico por XJ. Debido a esto, los intervalos de confianza, recuerden la parte de la inferencia, van a tender a ser más amplios cuanto más fuerte es la colinealidad. Fíjense este que está acá, la ecuación 20. La ecuación 20 dice lo siguiente: el estimador menos el parámetro sobre el desvío estándar del estimador. Yo estoy postulando acá que la varianza del estimador va a crecer. La varianza del estimador va a crecer, es decir, este denominador va a crecer. Entonces, y bajo la hipótesis nula, el valor del parámetro es 0. Entonces, el estadístico de prueba es el valor del estimador sobre el desvío estándar del estimador. ¿Qué va a pasar si esto es grande? ¿Qué va a pasar con el estadístico T? ¿No sería pequeño? Va a ser muy pequeño. Entonces, ante presencia de colinealidad, los estadísticos T van a ser muy pequeños. Y los estadísticos T son muy pequeños, ¿qué pasa? Tendría mucho margen de error. Y de un tipo de error en particular, porque lo que va a suceder es que yo no voy a poder rechazar la hipótesis nula de que uno de los posibles valores de beta J sea 0. Corolario de todo esto: cuando hay colinealidad, pierdo la significancia estadística individual de los estimadores mínimo cuadráticos. La varianza es tan grande que el estimador mínimo cuadrático tiene un intervalo de confianza enorme. Entonces, ahí ya no puedo asegurar que uno de esos valores no sea 0. Y como tiene un intervalo de confianza tan grande, el estadístico T se va al piso. Y ya no va a ser ni por cerca 1,96 ni 1,02. Yo voy a agarrar mi cuadro de estimación y voy a ver 0,3, 0,1, 0,2 estadísticos T muy chiquititos. Y voy a ver el recorrido del intervalo de confianza del beta sombrero y va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Va a ser un problema enorme. Bueno.
Ya después les voy a mostrar este otro problema que tenemos. Sin embargo, el R cuadrado sí va a ser bueno. Lo que voy a tener es un problema de interpretación porque el f de Snedeker, que no se va a ver afectado acá, la significancia global me va a decir, está bien estimado el modelo. Vas a tener, dado que no hay colinealidad exacta, un coeficiente de determinación alto. Te va a decir, estás explicando con la combinación de las variables regresoras del modelo, pero vas a tener significancia estadística baja. Entonces, por un lado te va a decir, tenés que aceptar todo el modelo, y por el otro lado te va a decir, cada una de las variables, ese tiene coeficiente estadísticamente no significativo. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos en una dubitativa, ¿sirve o no sirve? No, hay un problema ahí. Bueno, ya vamos a llegar. Bueno, perdón. Hoy la clase era hasta acá nomás. El próximo miércoles vamos a ver un poquitito lo que se llaman los test, que se llaman hasta cuánto acepto de colinealidad. ¿El próximo martes? El próximo martes. Bueno. Y recuerden por favor que tenemos examen para el miércoles. El miércoles.